los tratamientos o los chubis, como lo hemos denominado en esta ocasión. Y para esto nos acompaña Adrián Zárate, amigo de la casa. Así que los voy a dejar con él y le damos un aplauso para que comience su presentación. Hola, primero que nada, yo soy médico, pero no soy infectólogo. Entonces, preparé esta presentación porque creo que en una epidemia como esta, todos podemos poner de nuestra parte, y si bien no soy infectólogo, me puse a estudiar y todo para tratar de transmitirles algunos conceptos que creo que son importantes que los entendamos, porque tienen que ver no solamente con el tratamiento, sino que también con la prevención. Dale, Sergio, eso. Bueno, primero, centrando un poco en el contexto histórico de cómo partió esta epidemia. Inicialmente todo comenzó en los años 80, a principios de los 80. Los primeros casos documentados están en Estados Unidos, aunque se sospecha que habían antes. Y hubo mucha discriminación como hasta el día de hoy, pero en ese momento fue mucho peor probablemente que lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Se hablaba de la sigla que tenía la enfermedad en inglés era GRID, que era una inmunodeficiencia asociada a la población gay. Entonces, directamente eso. Pasó harto tiempo, varios años antes de que empezáramos a hablar de VIH y de SIDA, propiamente tal. El primer caso que nos afectó acá en Chile fue el año 84. El primer paciente que murió acá en Santiago, en ese año no había ningún tratamiento. Tampoco se conocía el virus que causaba esta enfermedad. Era como misterioso. Se hablaba del cáncer gay, incluso en algunas partes, en algunos lugares del mundo, lo cual a mi parecer es bastante despectivo. Dale con la siguiente. En esos años no había tratamiento, la gente consultaba por baja de peso, enfermedades oportunistas que aparecían, y en la gran mayoría de los casos era inexorablemente fatal, no había nada que hacer. Siguiente. Esta es una foto de un activista que era fotógrafo, que se dedicó a fotografiar la epidemia hasta principios de los 90, que fue la fecha en que murió. Fue bien conocido en Estados Unidos y fue una de las personas que ayudó al hacer pública su historia a cambiar un poco la cara de esta enfermedad, porque incluyó harto a su familia y a la familia de los pacientes que en esa época fallecían. Dame la otra. Bueno, empezó al mismo tiempo a surgir mucho activismo, no solamente demandando una igualdad de trato en la sociedad, sino que demandando que existiera investigación biomédica, demandando que los gobiernos, las instituciones de salud hicieran esfuerzos por desarrollar tratamientos de distintos tipos. Surgieron, por ejemplo, en esta foto, que es una marcha en San Francisco. Dicen claramente: necesitamos investigación, ciencia, no histeria. Que en ese tiempo también los pacientes de muchos centros se ponían en cuarentena. Era tanto el miedo al contagio, pensaban que había una transmisión aérea o por la saliva, que a las primas de la época las dejaban en cuarentena y nadie se acercaba. Dame la otra. A partir de todos estos movimientos sociales surgen organizaciones más estructuradas, en la cual destacan ACT UP, dale la otra, esta otra institución que se llama Treatment Action Group, y AMFAR, que son instituciones sin fines de lucro, principalmente en Estados Unidos, pero que se han expandido por el mundo y que han juntado fondos, y gran parte de los tratamientos que hoy en día conocemos surgen del esfuerzo de estas organizaciones sociales que se asociaron con diferentes instituciones públicas y científicas. También, asimismo, surgieron muchos de los científicos que han desarrollado tratamientos, son activistas en pro de la comunidad gay y en contra de la discriminación en general. Dame la siguiente. Bueno, en esta diapositiva puse algunas de las que encontré, pero yo sé que hay más organizaciones que eran las que les estaba mencionando, que hasta el día de hoy, entre paréntesis, siguen buscando una cura. Muchos de los tratamientos ayudaron a desarrollarlos, pero hasta el día de hoy trabajan por desarrollar una cura a esta enfermedad. Dame la otra.
Bueno, una breve explicación sobre cómo es la historia natural. Vale decir qué es lo que ocurre cuando una persona adquiere el virus. Muchos sabrán, pero nada más un recordatorio para poder hablar de los tratamientos después y de las implicancias que tiene. Después de la infección primaria, que es cuando una persona adquiere el virus, viene un periodo de latencia bien cortito, de un par de semanas, y se desarrollan los primeros síntomas que son parecidos a una gripe. Durante ese periodo puede aparecer fiebre, algunas adenopatías, que son ganglios en el cuello, que dura aproximadamente unas 3 a 4 semanas y después se pasa. Después de eso viene una latencia clínica que puede durar varios años hasta que el sistema inmunológico empieza a decaer por la destrucción de las células CD4, que son las que ataca el virus, y finalmente aparece la etapa SIDA, que es la etapa final de la enfermedad, que es la antesala de la muerte. El virus tiene varias etapas en la célula. Primero se adhiere al linfocito, que es el que ataca. Luego inyecta su material genético, que se inyecta como RNA, que no es el material genético que heredamos de generación a generación, sino que es como un intermediario. Ese RNA pasa a DNA, el cual se inyecta en el núcleo, y finalmente, después de un periodo de latencia en la misma célula, el linfocito empieza a fabricar más virus. Entonces, esto tiene varias implicancias porque, por un lado, uno puede analizar las distintas etapas que tiene el virus y, de acuerdo a ellas, diseñar fármacos para poder frenar el ciclo viral en ese punto. Y al mismo tiempo, sirve para entender por qué el virus queda como durmiendo, entre comillas, hasta que se vuelve a expresar. Y eso es porque el material genético del virus queda en el interior de la célula y pueden pasar varios años hasta que ese linfocito empiece a expresar más virus. Eso es lo que se conoce como reservorio. Entonces, los fármacos, los distintos tratamientos que existen, buscan, por un lado, en este gráfico se explica, frenar por un lado la adhesión a la célula. Por otro lado, hay otros medicamentos que buscan impedir de que de RNA pase a DNA. Hay otros medicamentos que buscan impedir de que el virus fabrique sus propias proteínas. Otros más nuevos impiden de que el virus se integre en el material genético de la célula que invadió. Y finalmente hay otros medicamentos que se están diseñando, que no salen en esta diapositiva, que tienen que ver con la capacidad del sistema inmunológico de reconocer al virus, que son unos anticuerpos nuevos que todavía están en investigación. Dame la otra. Bueno, a lo largo de la historia, como les contaba al principio, en los años 80 no había nada. A fines de los 80 aparece el primer fármaco, que es el AZT, que tenía un montón de efectos adversos, era muy tóxico y en realidad la efectividad era bien mala. Lograba mejorar la calidad de vida de las personas un par de meses y luego nuevamente caían en etapa SIDA. Pasó un tiempo hasta que se empezaron a inventar otros fármacos y a mediados de los 90 recién aparecen los inhibidores de la proteasa, que es un componente que tiene el virus para poder fabricar sus proteínas, para poder, digamos, estructurarse como tal. Y el inicio de ese fármaco fue el que marcó un antes y un después en el tratamiento y permitió de que realmente existiera una terapia efectiva. Dame la otra. Este es un gráfico de un poco de la historia. Bueno, ahí empezaron a salir los fármacos, pero que lo muestra por un lado acá arriba la incidencia, vale decir, los casos nuevos de VIH, como fueron apareciendo con los años, y acá abajo se ve la mortalidad por VIH, como fue aumentando y luego fue disminuyendo. Y lo que fui poniendo acá al mismo tiempo, para hacer como hincapié en eso, es que hasta el año 95 más o menos aumentaron los casos a nivel mundial, iban apareciendo, devuélvete un poquito, iban apareciendo más y más casos, habían millones de contagiados, y una vez desde el 95 en adelante empieza a decaer progresivamente. Al mismo tiempo, la mortalidad, si bien fue subiendo, en la medida que fueron desarrollándose todos estos tratamientos, la mortalidad fue disminuyendo también. Dame la otra. Entonces, no te preocupes. Entonces, en los 90, cuando estaban estos primeros tratamientos, las personas tenían que tomar hasta 20 pastillas al día con intervalos súper cortos. Cada 3-4 horas tenían que tomar 3-4 pastillas con unos efectos adversos bien horribles. O sea, todo ese mito que existe hoy en día, que el tratamiento del VIH es muy terrible y poca gente lo tolera, viene de estos primeros fármacos como el AZT. Además, en ese tiempo no tenían
mucha claridad respecto al tratamiento óptimo. Algunos pacientes les daban AZT, después probaban con otro y iban probando. Entonces el concepto de triterapia, de dar 3 medicamentos al mismo tiempo, surgió después. Eso es lo que se ve acá, que es la cantidad de virus en la sangre. Al dar AZT, después de una semana, vuelve a aumentar. O sea, si bien el paciente lo sigue tomando, vuelve a aumentar. Y cuando daban 2 fármacos juntos, bajaba más, pero volvía a haber un rebote del virus en la sangre. Entonces ninguna terapia era como tan efectiva. Hoy en día, gracias a todos estos fármacos que estábamos viendo que se lograron desarrollar, tenemos tratamientos eficaces con una pura pastilla al día que es capaz de suprimir por completo la replicación viral. A eso le llamamos supresión viral. Y es tan potente la actividad contra el virus de que se hace indetectable en los exámenes de sangre. Entonces uno de los objetivos del tratamiento en los controles médicos es ver de que el virus no está en la sangre. O sea, está, pero es tan poquito la cantidad de virus que los distintos exámenes no lo logran detectar. Ese es el objetivo y hoy en día con el tratamiento actual es súper bien tolerado. El problema es el precio y el acceso al final. Dame la otra. Estos son los efectos adversos en una diapositiva donde se resumen, pero la gran mayoría son, si se fijan, con AZT o medicamentos que son un poco antiguos. Cosas como dolor de cabeza, insomnio, anemia producida el AZT también, lipodistrofia, que es la redistribución de la grasa corporal, todavía existe un poco, pero antes era mucho más marcado. También pancreatitis, los medicamentos antiguos causaban daño hepático, en fin, era como bien terrible. Si bien muchos de los medicamentos que se ocupan hoy en día pueden causar, por ejemplo, daño renal o problemas en la calidad del hueso, los medicamentos nuevos han ido solucionando eso y hoy en día son muy bien tolerados. Es raro que las nuevas versiones de los medicamentos antiguos causen este nivel de complicaciones. Dame el otro. Entonces, finalmente, gracias a eso, esta es una diapositiva del año 2012, es antiguo. Con los medicamentos que estaban en esa época, con un tratamiento bien llevado, lo que se habían dado cuenta es que la esperanza de vida en una persona, por ejemplo, sin VIH, en un determinado país era 79 años, pero con el tratamiento bien llevado llegaban a los 71 años. O sea, era muy similar a una persona que nunca se había contagiado. Entonces era bien esperanzador. Una persona sin tratamiento en esa época que se contagiaba a los 20 años solamente llegaba a vivir hasta los 32 y después fallecía. Sin embargo, hoy en día, con los tratamientos nuevos, ya se habla de que la esperanza de vida es similar a una persona que nunca se contagió. Y en gran medida eso depende de la etapa en la cual se inicia el tratamiento. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Porque una vez que una persona inicia el tratamiento, su sistema inmunológico se empieza a recuperar. Y si es que este tratamiento se inicia de forma temprana, cuando el sistema inmunológico todavía el virus no lo ha dañado tanto, logra recuperarse un nivel normal, como si nunca hubiera estado contagiada en el fondo. Por eso uno hace tanto hincapié también en eso, en el diagnóstico y el tratamiento. Por otro lado, visto desde un punto de vista epidemiológico, que tiene que ver con la lucha para lograr eliminar esta enfermedad en futuras generaciones, han salido varios estudios. Uno de esos es el estudio Partner, que salió el año 2016, en la cual compararon parejas cero discordantes. ¿Qué es una pareja cero discordante? Una persona que tiene VIH tiene de pareja una persona que no tiene. El primer estudio juntaron un montón de pacientes heterosexuales que tenían relaciones sexuales sin preservativo. La gracia del estudio es que se dieron cuenta de que si bien en una pareja cero discordantes que tenían sexo sin protección, al estar el virus suprimido en la sangre no tuvieron ningún contagio. Y llama la atención, o sea, fueron 58.000 relaciones sexuales y no hubo ningún contagio. Después salió la rama gay, dame la otra, que es el estudio Partner 2, en la cual eran casi 800 parejas cero discordantes y de las cuales ninguna se contagió. Si bien hubo contagio con el virus, al hacer análisis genéticos se dieron cuenta de que no era el mismo virus que tenía la pareja. O sea, en el fondo era por infidelidad, no era porque se hubiera contagiado pese a estar el virus suprimido en la sangre. Hay otro estudio igual que lo hizo un grupo canadiense en asociación con otros, de Australia, en asociación con otros países, que es parecido al Partner, que comparó parejas gay y también lo mismo. Parejas cero discordantes, sin usar preservativos, pero con el virus suprimido, cero contagio.
Bueno, a raíz de esto surge una nueva visión, dame el otro, que no apretiste, no, pero déjale. Surge un nuevo planteamiento frente al enfrentamiento de esta enfermedad que busca, por un lado, un tema devuélvete, un tema, pero déjalo mismo. Sí. Que busca, por un lado, evitar los nuevos contagios, pero también busca eliminar la discriminación, eliminar el estigma de la enfermedad. Entonces, aprieta una pura vez. Y ahí surge el concepto de indetectable, intransmisible. Entonces, todas estas organizaciones que vimos que luchaban contra la enfermedad al principio por desarrollar los fármacos y todo, ahora están tratando de expandir este concepto en los distintos gobiernos, en las distintas sociedades, y que la gente se interiorice con el hecho de que si una persona está indetectable, no va a transmitir la enfermedad, y de esa forma también combatir el estigma, no solamente los nuevos casos. Dame la otra. Entonces, ¿qué es lo que se plantea como desde el punto de vista de salud pública? Que una persona que recién se diagnosticó tiene el riesgo de contagiar a otro. Sin embargo, una vez que inicia el tratamiento, entre 1 a 6 meses, la mayoría de las personas llega a estar indetectable, ya no tiene virus en la sangre. Si deja pasar 6 meses más esa persona y se mantiene indetectable, esa persona es casi imposible que pueda transmitirle el virus a otra persona. Por lo tanto, esa persona ya no representa ningún riesgo a su pareja de transmitirle el virus. Dame la otra. Y también, un poco pensando en esto, la ONU, para tratar de eliminar esta enfermedad de aquí al año 2030, tiene el objetivo de 90-90-90. ¿Qué es eso? Llegar a diagnosticar a los portadores en un 90%, que de la gente que tiene el virus, el 90% esté en tratamiento, un tratamiento efectivo, bien llevado. Y de ese 90%, que el 90% esté indetectable. Se piensa desde el punto de vista epidemiológico que logrando este objetivo, de aquí al 2030, en teoría, podríamos tener ya las nuevas generaciones libres del virus. Un poquito utópico, yo creo, pero vale la pena intentarlo, sobre todo considerando que los tratamientos hoy en día son súper bien llevados. Dame la otra. Bueno, esta es la prevalencia a nivel global, casi llegamos al 1%, estamos en un 0,8%, y dentro de las regiones más afectadas está América y África. Bueno, y todos han visto en las noticias, ahora último, el problema que tenemos epidemiológico en Chile. Y esta es la evolución desde el 90 al 2016, en la cual se ve el aumento exponencial de casos en nuestro país, y la mayoría, o sea, si vemos del 2010 a lo que en teoría el 2018, es casi el 100% de aumento. En el gráfico se ve solamente hasta el 2016, que era el 85% de aumento en nuevos casos, que eso es mucho, porque en todo el mundo, con todo lo que estamos hablando, el virus ha retrocedido. Bueno, esto salió hace poco también en prensa internacional, que estamos dentro de los 10 países que más aumento de casos ha tenido en el último tiempo. Dame la otra. Eso. Y en realidad es como bien desesperanzador por ese lado, pero yo creo que si logramos transmitir un poco más el concepto de que la gente reciba el tratamiento, tenga acceso y desestigmatizar la enfermedad, yo creo que podemos revertir esta situación. Dame la otra. El nivel de cobertura del tratamiento en Chile es solamente un 60% de los casos que están diagnosticados. Se piensa que está diagnosticada la mitad solamente, o sea, estamos tratando solamente al 60% de la mitad, o sea, muy poquito. Realmente así no creo que se logre contener un poco el problema. Esta otra diapositiva que les dejé, pero que es para hacer un poquito hincapié en la adherencia al tratamiento, que en el fondo, en la medida que el tratamiento es bien llevado, la esperanza de vida es súper buena, pero si el tratamiento es mal llevado y mala adherencia, vale decir, la persona no se toma el medicamento todos los días, empiezan a salir variantes mutantes que son resistentes a ese medicamento, y eso empieza a generar un problema a largo plazo. Entonces eso es súper importante recalcar, que la gente no deje de tomar su pastilla. Y esto es lo último, que son como las terapias nuevas que se están diseñando. Hay tratamientos que buscan frenar las enzimas que son propias del virus para que no
no pueda funcionar dentro de la célula y lo hacen de manera irreversible y son al parecer muy prometedores los resultados. También hay tratamiento con anticuerpos que se inyectan, que en teoría podrían durar harto tiempo el efecto. Lo malo es que hay que estarse inyectando cada cierto tiempo. Y lo último es tratar de eliminar el reservorio, que son las células que el virus estaba durmiendo. Hay medicamentos para tratar de despertar al virus y de esa forma que las células que lo tienen mueran y de alguna forma lograr como limpiar entre comillas el sistema inmunológico de esa persona para que no tenga rebote cuando suspenden los medicamentos. No se sabe muy bien si se va a lograr finalmente esto, pero el objetivo biomédico es finalmente que la persona logre poder dejar en algún momento de su vida de tomar los medicamentos. Entonces, de alguna forma, con algunos de estos tratamientos probablemente se logre. Y la última, esto es para mostrarles nomás la cantidad de estudios que está en curso buscando una cura. Esta es la página de uno de estos grupos que partió como activismo en los años 80, que ahora está totalmente abocado a la ciencia. Igual siguen con el tema del activismo en las calles y todo, pero tienen súper potente la rama científica. Y uno se mete a la página y salen todos los estudios que están en desarrollo tratando de buscar una cura. Son 25 páginas, yo les puse una nomás para que vieran, o sea, pero es para hacerse un poco la idea. Tratamiento genético con modificaciones de células madre, cosas de ese tipo. Y también sale que muchos de ellos van a tener resultado pronto, entonces por lo tanto es probable que existan buenas noticias, yo creo, en el mediano plazo. Bueno, eso era. Muchas gracias. Gracias, Miguel.